Hola, estamos viendo productos notables. Hoy vamos a partir con el producto notable quizá más sencillo, que es la suma por la diferencia. Lo primero que hay que hacer es aprender a distinguir por qué se llama suma por diferencia. Si miras, verás que están presentados los mismos valores, pero en uno los valores aparecen en suma y en el otro aparecen por resta. Uno es A más B y el otro es A menos B. Entonces, por eso se llama suma por diferencia. Entonces, voy a trabajar con los dos segmentos, el A y el B. Me voy a crear algunas figuras, recordando que la figura principal que aparece es el cuadrado del lado A, cuya área es A cuadrado, y el cuadrado del lado B, cuya área es B cuadrado. Voy a trasladar estos segmentos y voy a crear un rectángulo del lado A más B y A menos B. ¿Ya? Entonces, tenemos el segmento A, le agrego el segmento B para tener el segmento A más B, y en el otro lado le voy a quitar el segmento B para que me quede el segmento A menos B. Y ahí voy a formar el rectángulo. Eso es lo que me están pidiendo calcular la fórmula de eso, de A más B, A menos B. ¿Ya? Para poder encontrarla, usaré los dos cuadrados que sabemos usar. Entonces trabajaré con el cuadrado grande y ahí está el cuadrado pequeño. Y surgen algunos datos, que si esto se llama A, porque ese es el cuadrado del lado A, si le quito ese pedacito, es A menos B. Es decir, A menos B, lo mismo que hay, que es A menos B. Y si este es A, y eso es B, ¿no es cierto? Y ese pedazo de acá también es B, porque es igual al de allá. Es decir, este rectángulo de ahí tiene las mismas características de este rectángulo de aquí arriba. Y lo que nos están pidiendo, como yo les decía, es eso de ahí, que sumemos S con S. Fíjense, como yo dije, eso S de ahí, el que está señalado, lo voy a mover hacia acá porque es lo mismo. Entonces, fíjense que tener esa figura completa ahí es lo mismo que tener esa figura que es como una L invertida. ¿Y qué sería eso? Es el cuadrado A completo, quitándole el pedacito, el cuadrado B. Y sabemos cuántos valen sus áreas. Entonces, podemos decir que eso es esa fórmula. El cuadrado grande que vale A cuadrado, le quito el cuadrado pequeño que vale B cuadrado. Por tanto, la fórmula de la suma por diferencia A más B, A menos B, es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Veamos ahora algunos ejemplos de suma por diferencia. He destacado la fórmula para que podamos verla bien para los ejemplos que vamos a hacer. ¿Cierto? Vuelvo a repetir, aparece primero el valor A, se eleva al cuadrado, y después el término que aparece sumado y luego restado, se eleva al cuadrado también. Y los dos valores al cuadrado quedan separados por la recta. X más 5 por X menos 5. Vemos que suma por diferencia porque están los mismos valores. En uno aparece el binomio en suma y el otro el binomio en resta. Entonces la fórmula diría que es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y resolvemos, 5 al cuadrado queda 25. Por tanto, el resultado final es x cuadrado menos 25. Otro ejemplo, acá tenemos x más 2y multiplicado por x menos 2y. Nos damos cuenta
que son los mismos términos del binomio, en uno se están sumando y en el otro restando, así que corresponden a suma por diferencia. Por tanto, va el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Como el segundo término es 2i, esta debe ir entre paréntesis aquí, porque los dos valores están elevados al cuadrado. X al cuadrado ya está listo, elevamos eso, significa 2i por 2i, y eso es 4i cuadrado. Por tanto, el resultado final es x cuadrado menos 4i cuadrado. Otro ejemplo, x menos 3, x más 3. Vemos que están los binomios, uno en suma y uno en resta, pero están cambiados de orden. Eso no importa. Ya, lo que sí debo fijarme es que sean los mismos valores que se sumen o que se resten. ¿Y quién es el que está sumando y el que está restando? Para que recordamos, miren, la fórmula, ¿no es cierto? El que está restando es el que queda segundo. Por tanto, ahora volvemos al ejercicio y vemos que el que está restando es el 3. Ese es el que debe quedar segundo. Por tanto, el que va primero es la x. Quedaría x cuadrado menos 3 al cuadrado. Resolvemos el cuadrado de 3. 3 por 3 es 9. Así que el resultado es x cuadrado menos 9. Otro ejemplo, ahora vemos que tenemos ya elevada la x acá. Entonces hay un poco más de complicación. Sería el primero al cuadrado. Como es más de un valor, es una letra y un valor, cuando lo elevemos los vamos a tener que poner entre paréntesis antes de elevar para recordar que son eso completo lo que va al cuadrado. Lo mismo pasa con el 2i, completo al cuadrado. X cuadrado, aquí estamos recordando propiedad de potencias. Si hay una letra con doble exponente, ¿qué es lo que hago con los exponentes? Los exponentes se multiplican. Y acá 2i por 2i es 4i cuadrado. Por tanto, el resultado es x a la cuarta menos 4i cuadrado. En el siguiente ejemplo podemos ver que el x cuadrado queda elevado a 2 menos el 3x a la quinta que también queda elevado a 2. Recuerda que, aunque es la misma letra, al tener diferentes exponentes no se pueden reducir a un solo término y queda como ese binomio de suma y el otro como binomio de resta, que ahora por estarse multiplicando lo resolvimos como suma por diferencia. Eso al cuadrado es, ¿cómo se resuelve? Se multiplican los exponentes quedando x elevado a 4 menos el 3 lo elevado a 2, 3 por 3, 9, y x a la 5 sería 5 por 2, 10, porque el doble exponente, cuando queda con dos exponentes, los exponentes se multiplican. Como podrás dar cuenta, esto está muy relacionado con la materia de potencias, con todo lo que vimos en la unidad anterior. Por tanto, si te está costando esta parte, te sugiero que vuelvas a repasar los contenidos de potencia. Y acá tenemos otro ejercicio, dice 7i al cubo menos x medio multiplicado por x medio más 7i al cubo. Observa que en este ejercicio no solamente aparece primero el de la resta y luego la suma, sino que además están cambiados de orden, ¿cierto? Este que aparece segundo, en el otro paréntesis aparece primero. Pero hay que recordar que la suma es conmutativa, por tanto no afecta que esté la suma puesta al revés. Sí afecta que la resta esté al revés. Por tanto hay que respetar el orden. Como dije anteriormente, en el ejercicio importa cuál es el valor que está restando, porque ese es el que debe quedar después. Y el que está restando es el x cuadrado. Por tanto, el ejercicio debe partir con 7i al cubo elevado al cuadrado menos el x medio elevado al cuadrado. Entonces, resolvemos eso. El 7 al cuadrado es 7 por 7, 49. Y el i al cubo al cuadrado, como quedo con dos exponentes la i, se multiplican los exponentes, 3 por 2, 6. Menos, después es una fracción elevada al cuadrado. ¿Cómo se resuelve? Elevando cada término al cuadrado. Por tanto, quedaría x cuadrado partido por 4. Ahí está entonces el ejercicio. Y ahora, ese otro problema para ver, es un ejemplo diferente, porque si tú observas, tiene x más 3i, x menos 3i,
pero en el primer caso la x está al cuadrado, en el segundo no. Por tanto, el binomio de la suma no es igual al binomio de la resta. Por tanto, no es un producto notable. Por lo cual no se puede resolver con ninguna de las fórmulas que hemos visto, sino que habría que resolverlo de la forma tradicional. Cada término con cada término del otro paréntesis. Y ahora te dejo algunos ejercicios para que puedas resolver, y si tienes alguna duda puedes mandar a consultar a través del WhatsApp o de la página web. Así que continuamos en el siguiente video. Nos vemos.